así que no soy tan malo, ¿eh? Eso me gustó. Ya, ya, ok. Ya, entonces hoy día, como les decía, vamos a ver lenguaje algebraico. Y ahí vamos a ver unos ejercicios para continuar con la unidad de álgebra, que es lo que estamos viendo. La idea es, como dice el dicho, vayamos lento pero seguro. No nos confundamos. No se ha sumado nadie antes, ¿cierto? No. Ah, ya. No. Ok. Ya. Entonces, coloquen ahí, no sé si tienen un cuaderno o algo a mano. Sí. Sí, Ya. cuaderno y Sí. lápiz. Ya, Exacto. perfecto. Y la goma. Perfecto. Lenguaje algebraico. Ya. Ya. Lenguaje algebraico, vamos a ver lo que es un término. Un término algebraico. ¿Ya? Un término algebraico está compuesto por letras y números. ¿Cuál comienza la palabra? ¿Ya? Porque en el álgebra es una mezcla entre números y letras, ¿cierto? Entonces, un término lo vamos a expresar como 2xy, por ejemplo. ¿Ya? Y cuadrado. Ya. Eso es un término. ¿Ya? Donde, esto es materia, ¿eh? No les voy a decir calcúlenme eso, no. Esto es solamente materia. El número se llama coeficiente numérico. El número se llama coeficiente numérico y las letras se denominan factor literal. ¿Ya? Factor literal. ¿Ya? Y si yo les digo cuál es el grado de ese término, tendría que sumar 2 más 1, eso es grado. Son los numeritos. El grado son los números. ¿Ya? Acá hay un 1. Ya, eso es lo primero. Eso es lo primero. Anótenlo ahí para que vamos a ir lento para que no nos confundamos. Pero es fácil, así que por ese lado no hay ningún problema. Factor, ¿qué dice ahí, profesor? ¿Dónde? ¿Abajo? ¿Ahí? Sí, Dice que no se ve bien, se ve brilloso. Ah, ya. Dice factor literal. Coeficiente numérico es el número que está delante. El factor literal son las letras. Y el grado son los números. ¿Ya? Ok. Ya. Ahí nos va a mirar el ejercicio después, así que ahí van a entender. Estamos viendo solo materia. Y ustedes me dicen cuando lo hayan escrito. Lista. ¿Listo? Sí, listo. Ya. Ok, seguimos entonces. Ya. Luego de eso, vamos a hacer unos pequeños ejemplos. Ejemplos. Por ejemplo, si tengo número 1, 5, a elevado a 2, b elevado a 3, y 2, menos 4 medios, x elevado a 5, y elevado a 4. ¿Ya? Ya, y me preguntan, ¿cuál es el coeficiente numérico? ¿Cuál es el factor literal? ¿Y cuál es el grado de esos? ¿Ya?
¿cierto? La semana pasada entonces empezamos con los productos notables, pasada y antepasada. Y ahora ya vamos a empezar a definir algunos conceptos, algún lenguaje de lo que nosotros hablamos cotidiano, y en eso está el lenguaje algebraico. Ya, el coeficiente numérico, la primera, ¿cuál sería? El 5. 5. El factor literal. El factor literal sería el... Todo. Todo es el A elevado a 2 y B elevado a 3. Ya. ¿Y el grado? Sería el 3. No, la suman los dos. Se suman. Ya. Quedaría 5. 5. Ya. En el segundo. El segundo ejercicio, Roxana, a ver, ¿cuál sería el coeficiente numérico? El -4 con el 2, el Claro, 5 menos y el 4 4. medio. Menos 4 medio. Sí. Todo eso. Medio 4 medio. Sí. Todo medio eso es 4 medio. el factor literal. X5 y 4. Ya, X5 y elevado a 4. ¿Y el grado? 5 más 4. Ahí se suman. Se suman. 9. Los exponentes. 9. Ya, no lo numérico, Claro, no se suma. No, se suman Ya. los exponentes. Los exponentes. Ya. Entonces, el 5 con el 4, 9. Acá sumé el 2 con el 3, 5. Ya. ¿Ya? Y eso es todo. Eso Ay, estamos. ya. ¿Ya? De ahí vamos a hacer ejercicio. ¿Ves? ¿Ves que es fácil? Ya. ¿Ves? Si no estoy mintiendo. Ya. Ya, cópienlo ahí, cópienlo y lo seguimos. ¿Ves? Si no, si Ya está fácil. copiado. Yo les dije la semana pasada, ustedes no me creían. La materia que viene es fácil. Uy, con esto voy a sacar el tiro mi título de profesional. Ya. Este contenido en la media cuesta, se ve como fácil, pero después se equivocan en los signos. Y ahí está todo malo. Claro, por ejemplo, en vez de poner 4 medios, ponen, o sea, de menos 4 medios, ponen 4 medios positivos. Y ahí está malo. Sí, y ahí está malo. Porque el número es menos 4 medios. Entonces, esos detalles hay que fijarse bien. Ya. A ver, ya. ¿Borro? Sí. Ya. Ahí. Les voy a mandar una guía en la semana para que resuelvan. De esto. Para que ejerciten esta materia. Ya. ¿Qué otra cosa? Ahora vamos a ver los tipos de expresiones. ¿Ya? Tipos de expresiones. ¿Ya? Según sus términos. Según su número de términos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, número 1, monomio. Ya. Monomio viene de mono, que es uno. ¿Ya? Un término. Posee un término. Por ejemplo, el que pusimos recién. 2x cuadrado y 3, pues. Por ahí, ese es un ejemplo. Cualquiera que sea un término va a ser un monomio. ¿Ya? Entonces, si yo les digo, denme un ejemplo de monomio. Cualquiera, ¿ves? Dígame uno. Que tenga letras, que tenga número de letras. 5a elevado a 2b elevado a 3. ¿Ves? Ahí hay otro. ¿Ven? Y así. Sucesivamente.
etcétera. Ya, binomio. Ahora, binomio. O sea, tengo dos términos. Binomio posee dos términos. ¿Ya? ¿Y cómo yo sé que tengo dos términos? Porque los va a separar una suma o una resta. Ejemplo. Entonces, por ejemplo, a ver, puede ser 2a elevado a 4, b elevado a 3, más 5a elevado a 5, b elevado a 2. Si se dan cuenta, lo separa una operación. Por eso yo tengo 1 y 2. Un término, dos términos. ¿Ven? Ya, si les digo trinomio, ¿cuántos términos serían? ¿De tres? Trinomio. Tres términos. ¿Ven? Posee tres términos. Ya. Ejemplo, no sé, pues 5a elevado a 3, b elevado a 2, más 4a elevado a 5, b elevado a 2, menos, puede ser más o menos, no siempre van a ser más. Yo me refiero que las operaciones van a separar los términos. Eso me indica el número de términos, las operaciones. Y elevado a 3. Ya, ahí. Ahí tengo tres términos. Un término, dos términos, tres términos, separados por operaciones. ¿Sí? Y finalmente está el multinomio, que son más de tres términos. 4 términos, 5 términos. Donde haya más de tres términos se va a llamar multinomio. Que no me acaba aquí en la pizarra. ¿Quedó claro eso? Sí. Entonces, monomio un término, binomio dos términos, trinomio tres términos. Tres términos. Y multinomio más de tres. Posee más de 3. ¿Cómo se llama ese? ¿Multi cuánto? Ahí lo escribo ahora. ¿Lo borro acá o ya copiaron? Sí, ya está escrito lo mío. Bórralo, ¿Copiaron? ¿no? Ya, total Sí. va a quedar grabado en el video, así que ahí va a quedar toda la... Sí. Ya, el multinomio. Entonces, número 4, tenemos el multinomio o polinomio. Entonces, este posee más de tres términos. ¿Ya? Si tengo 4, 5, 6, 8, 9 términos, pasa a ser un multinomio. ¿Ya? Entonces, un ejemplo de eso sería, no sé, pues, 2a elevado a 5, b elevado a 2, más 3, más 4x elevado a 2, menos 5x 5 y 2. Ahí hay más de 3. Hay 4, ¿ven? Hay 1, 2, 3, 4. Entonces eso ya sería un multinomio o polinomio. ¿Ya? Esa es la clasificación. Ya. 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 ¿Claro hasta ahí? ¿Sí? Sí. Ya, perfecto. Luego de eso, ya nos vamos a ir netamente a lo que es el lenguaje verbal que se ocupa cuando ustedes, no sé, pues, no sé si han escuchado, el triple de un número aumentado en 2, o sea, el doble de frutas que manzanas. Es como no sé, en palabras. habla en palabras. O sea, el lenguaje matemático, pero en palabras. ¿Ya? Entonces, todo lo que ustedes dicen en palabras se puede traducir a un lenguaje matemático. ¿Ya? Por ejemplo, ahí vamos a escribir.
Lo vamos a colocar acá abajito para separar esta parte. Vamos a poner aquí lenguaje. Entonces, está explícito. Entonces, letra A puede ser el doble de un número. Que eso yo lo puedo traducir a un lenguaje matemático. El triple de un número. Letra C, el cuadrado de un número. Vamos a hacer cuadrado de un número, pues, estaba muy feo. Ya, ¿cómo yo puedo escribir el doble de un número? 2 por X. 2 por un número. Yo no sé cuál es el número. Entonces, el número va a ser X. ¿Ya? Entonces, si yo les digo, escriban esto en un lenguaje matemático, 2X. Ese es el doble de un número. Si digo el triple de un número, es 3 veces el número, ¿cierto? O sea, sería 3X. Si digo el cuádruplo de un número, 4X. El quíntuplo de un número, 5X. ¿Sí? ¿Cómo sería la C? ¿Es el cuadrado de un número? ¿4X? A la C. Déjame, es que lo había dejado muy poco espacio. Voy a escribirlo ahora. Acá arribita. Ya, la C era el cuadrado de un número. El cuadrado de un número. Cuadrado de un número. Bueno, son un montón de expresiones. La suma de dos números. Letra E, el cubo de un número. El cuadrado de un número. Yo cuando estaba en el colegio hice esto, me pusieron un 1 al tiro. El cuadrado de un número. No era así, pues. Dije un cuadrado y puse un número adentro. No, pues no era el cuadrado de un número. Entonces, ahí yo tengo que aplicar conceptos matemáticos. Y yo, ¿qué aplico? El concepto de potencia, ¿se acuerdan? Cuando yo decía el cuadrado de 2, el cuadrado de 3. ¿Se acuerdan? 5 al cuadrado, 6 al cuadrado. Sí. ¿Cierto? Entonces, yo no sé cuál es el número. Entonces, ¿cuál va a ser el número? X. Entonces, ¿cuál va a ser el cuadrado de ese número X? X elevado a 2. Ese es el cuadrado de un número. X elevado a 2. ¿Sí? Porque yo no sé cuál es el número. Ya. La suma de dos Sí. números. La suma de dos números distintos. ¿Cómo los sumo? X más... Con otro 2. Más 2. No, dos números que yo no conozco. Yo no sé cuáles son los Me números. perdí. Puede ser X más Y o X Suma de más... dos números. Con letras. X más Y, X más Z, X más D. Dos números que yo no conozco. ¿Cierto? No sé yo cuáles son esos números. Entonces coloco letras. X más Y o Ok. X más Z o A más B. ¿Ya? Entonces, el cubo Y de en un el número. caso que fuera con número, No, a no ser que yo le diga, es que ahí sería distinto ya, pero no estaríamos en el lenguaje. Porque si yo les digo, por ejemplo, Ahí. ¿cuál es la suma entre 5 y 2? Entonces ahí es 5 más 2, pero eso ya no es lenguaje. no. Entonces aquí yo ocupo letras, como estamos en álgebra, ocupo letras para
traducir a un lenguaje matemático. El Ah, lenguaje ese verbal que me están dando. El cubo de un número, x elevado a 3. Cuando le hablen de cubo, quiere decir que está elevado a 3, siempre. ¿Cuál es el cubo de 2, por ejemplo? 2 elevado a 3. ¿Cierto? ¿Cuál es el cubo de 5? 5 elevado a 3. Eso tienen que calcular. ¿Ya? Entonces acá, como yo no sé cuál es el número, x elevado a 3. ¿Está claro? sí. Sí. Ahí, muy bien. Ya, ahora vamos a ver una guía que les tengo ahí, que la voy a subir a la página y ustedes después la van a... ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Pero esto es fácil o difícil? No, se ve más fácil que lo anterior, profesor. Sí, pues ve. Está alegando por alegar nomás, ya. Ahí, No. ya. A ver. Ahí está. Ya, ahí vamos a hacer la primera. Mensaguía. Oh, más ahí. Ya. Una página nomás, si una página la voy a enviar, nada más. La tengo que adaptar, porque todavía no la he terminado, así que la estoy adaptando. Y eso donde dice el triple de A aumentado en el doble de Sí, B. pues, ahora vamos a hacerla. Ahora Sí, vamos a porque hacerla. ahí ya no entendí. Ya. Ya. Vamos a hacer la parte 1, algunas de ahí. Dice, el triple de A, o sea, 3 por A, po. El triple de A. 3 por A. Eso es el triple. Si me Sí. dicen el triple de B, 3B. El triple de X, 3X. El triple de Y, 3Y. ¿Ya? Aumentado. ¿Qué quiere decir aumentado? ¿Suma o ¿Que resta? subió? Tengo que sumar o restar, si ha aumentado. Suma. Suma. Entonces, coloco 3X más el doble de B. El doble de B. O sea, ¿qué hay que colocar ahí? Un 2, 2, ¿qué? 2B. Perfecto. Y eso es todo. O sea, todo Mire, eso fácil. Y yo así lo tal cual hay que dejarlo. tal cual, pues nada más. Sí, es traducirlo a un lenguaje matemático. Ahí, no hay que Ya. desarrollar. No, nada más, pues. Eso es el desarrollo, pues. Ya. La segunda, ¿cómo sería? El triple de A, o sea, Ha disminuido, o sea, resta. resta. Perfecto. Cuando habla En el doble de B. cuando habla de disminuido o de diferencia, es resta. Siempre. Cuando Ya. habla de producto, es multiplicación. Entonces, disminuido y diferencia son restas. Sí. Aumentado, suma. Vayan colocando ahí. Sí. Ya. Disminuido en el doble de B. ¿Cómo yo escribo el doble de B? Lo hicimos recién. 2B. 2B. O sea, la segunda sería 3A menos 2B. B. Listo, nada más. Ya. La tercera. La cuarta parte del producto. Ya, acá hay que leer bien. Esa es la cuestión. Hay que leerlo con calma porque uno puede equivocarse. Ya. La cuarta parte del Sería un producto. cuarto. Espera. No está mal, pero la cuarta parte del producto entre el cuadrado de A. O sea, ¿qué tengo que multiplicar? El cuadrado de A, o sea, A elevado a 2, ¿cierto? El cuadrado de A. Sí. Y el cubo de B, o sea, A elevado a 2 por el cubo de B, o sea, B elevado a cubo, ¿qué número es? 3, cuando hablo de cubo. El cubo de B, o sea, B elevado a 3. ¿Sí?
Y todo eso multiplicado por lo que me dijo Estefanía recién. ¿Por cuánto? Un cuarto. Un cuarto, porque es la cuarta parte de eso. Entonces, la cuarta parte del producto, o un cuarto puedo colocar adelante también. Un cuarto por eso. También está bien. Ah, ya también se puede poner adelante. Sí. La cuarta parte del producto, ¿de quién? Del cuadrado de A por el cubo de Por B. el cubo de B. Cuando habla de cubo está elevado a 3. Cuando habla de cuadrado está elevado a 2. Mm. ¿Sí? Es súper cortita la guía porque va a ser de las dos cosas que hemos visto hoy día, nada más. Ya. Ya. Y la próxima semana vamos a seguir viendo esto de álgebra. El cuarto. Dice, el cubo de la diferencia entre x e y. El cubo de la diferencia entre x e y. No sé si estaré bien. ¿Ya? Podría ser x elevado a 2, No, espera. ¿no? Dice, mira, leamos bien. El cubo de la diferencia de entre x e y. O sea, ¿qué tengo que hacer primero? ¿El cubo o la diferencia? El cubo. La diferencia. Porque Ahí. tengo que hacer... El cubo va a ser de la diferencia. Por lo tanto, tengo que hacer primero la diferencia, ¿cierto? Ya, ya. O sea, va a ser x menos y, ¿cierto? La diferencia entre x e y. Sí. Y todo eso elevado a ¿cuánto? Al cubo. O sea, ¿cuánto lo elevo? Si al cubo, ¿a cuánto lo elevo? A 2. A 3. A 3. A 3. Recuerda, 3. cuadrado es 2. Cuadrado 2. Cubo es 3. ¿Ya? Cuadrado es 2, cubo Sí. 3. ¿Ya? El 5, a ver. Y ahí nos vamos a la tabla. El 5. El cuadrado del doble de A. El cuadrado del doble de A. A elevado a. Se hace de atrás para adelante. El cuadrado del doble de A. ¿Cuál es el doble de A? De atrás para adelante. B. ¿Cómo se escribe el doble de A? 2A. 2A. Doble de A. 2A, ¿cierto? Sí. Sí. Ya. Si se dan cuenta, empezamos de atrás hacia adelante. Entonces, el doble del cuadrado de A. O sea, el cuadrado de A. El doble de... Estamos en la... Me perdí. El cuadrado del doble de A, la 5. El cuadrado del doble de A. Sí. Entonces, yo quiero sacar el cuadrado de esto. ¿A cuánto lo elevo el 2A? ¿A 2 a 3? ¿A 2 ¿Elevado a a 3? 3? A 3. No, pues el cuadrado. El cuadrado del doble de A. 2. A 2. 2. Listo. Eso es todo. Sí. ¿Está claro? Sí. Cuadrado es 2, cubo es 3. ¿Ven? Esas cosas. Sí. Ya, y las otras, si tienen dudas, las vamos a ver en la clase que viene. Ya, y Ya. ahora nos vamos a la tabla. Ya, la primera. La parte 2, la tabla. Menos 3 más 4b. ¿Cuál es el coeficiente numérico? Espera, aquí vamos a hacer, pero no... Menos 3. Ya no está bien ahí. Menos 3 sí, porque acá tengo un binomio. Entonces me tienen que decir nomás, ¿cuál es? El menos 3 y el 4, ¿cierto? Menos 3 y 4, esos son los coeficientes numéricos, ¿cierto? Si yo les pongo un binomio, ustedes me tienen que decir cuáles son los coeficientes numéricos nomás, cuáles son los números, el menos 3 y el 4, ¿cierto? Entonces aquí ustedes colocan menos 3 y 4. Factor literal, ¿cuáles son?
las letras, ¿cierto? Sí. Ya, entonces acá ustedes van a colocar A y B. Y B. Listo, porque si fuera un término es más fácil, pero como son dos, coloco cuáles son las letras nomás. La A y la B. Sí. Ya. ¿Cuál es el grado? El grado sería el B, 4 elevado a B. Ahí hay una suma, por lo tanto, el exponente. El exponente 1, grado 1. Que si te fijas, el exponente del A es 1, el exponente del B es 1. Entonces, ¿cuál es el grado? 1. 1. ¿Cierto? En caso que, por ejemplo, el A estuviera elevado a 2, ¿ya? Ahí yo digo el grado es 2. Yo pongo el Entonces, esa no está en elevado a número, entonces se le pone 1. 1. Sí, porque el 1 no se coloca, recuerden. Ahí. Sí. El 1 no va. ¿Ya? Entonces, las dos tienen exponente 1, entonces coloco grado 1. Ahora, si una de las dos tuviera un grado mayor, coloco el grado mayor ahí. ¿Ya? Por ejemplo, si una tuviera grado 1 y la otra grado 2, aquí coloco grado 2. ¿Ya? No se suma los dos, se deja solamente el más grande. No, se suman cuando es un término. Por ejemplo, acá en la última, dice A2, B3, C4, ahí se suman. Porque es un término. Ya. Acá son Ah, dos ya. términos. Acá son dos términos, por lo tanto no puedo sumarlos. Hay una suma de Ya. términos. Aquí no puedo sumar el A con el B. ¿Ya? Entonces Ya. coloco el grado mayor. ¿Ya? Si acá fuera distinto grado, coloco el mayor. Pero como son el mismo, grado 1. Y la clasificación. ¿Cuántos términos hay? Ya. ¿Cuántos términos hay? ¿Cuántos términos hay acá en la primera? ¿Suma? No, 2. ¿cuántos? 1, 2. Entonces, cuando son dos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama cuando son dos términos? Binomio. Eso es. Binomio. Cuando es uno, es monomio. Cuando son Sí. dos, recuerden que la suma me separa Binomio. los términos. 1, 2. Binomio. Binomio. La segunda, ¿cuánto sería la segunda? ¿Qué tipo de expresión? ¿El 5x cuadrado? Monomio. Monomio, perfecto. Eso es todo. Porque es un término. ¿Cuál sería el grado acá? 2. 2. ¿Cuál es el factor literal? X. X cuadrado. ¿Listo? X cuadrado. X cuadrado, ustedes lo colocan ahí. X cuadrado. X al cuadrado. ¿Y el coeficiente numérico? El 5. Listo. ¿Bien? Eso es todo. Ya. Y ojo acá, cuando está entre paréntesis, cuando una expresión está entre paréntesis, todo eso es un término. ¿Ya? Cuando está entre paréntesis. Por lo tanto, el A más B va a equivaler a un término. Por lo tanto, va a ser, si es un término, va a ser también igual que el anterior, Sí, monomio. monomio también. ¿Cuál es el grado en la tercera? 1. 1, porque el exponente 1 fuera el paréntesis. ¿Cuál es el factor literal? A y B. A más B. A más B, porque está entre paréntesis, B1. Es 1, acuérdense, Sí. es 1. Por Sí, eso, verdad. por eso yo veo lo que es el A más B, porque es 1. Si no estuviera entre paréntesis, serían 2. 2, sí. Si acá no hubiera un paréntesis, serían dos términos. Pero como hay paréntesis, es 1. ¿Quedó claro eso? Sí. A más B. ¿Y el coeficiente numérico? ¿No No hay hay? nada, ¿cierto? No hay nada. No. Entonces, No hay nada. si no hay nada, quiere decir que 1. 1, entonces Ya. hay nada. No aparece. Ya. Por ejemplo, si yo les digo X, ¿cuál es el número que está delante? 1. Si le digo Y, delante, una Y, ¿cierto? O Ya. Z, una Z, entonces es 1. 1. Lo mismo en las anteriores.
Esta es la siguiente. Y acá, bueno, acá hay 3. Entonces acá el factor literal va a ser 1, ¿cierto? O sea, el grado Sí. va a ser 1. Sí. ¿Ya? Acá en la última, en la tercera, cuarta y la quinta, coeficiente numérico coloco todas las fracciones. ¿Cuál? 3/4, menos 1/2 y 3, ¿cierto? Esos serían los Me coeficientes perdí numéricos. ahí. Ya. Acá son todos los números. 3/4, menos 1/2 y 3. Antes que se nos corte, que se nos va a cortar. Sí. Ya, nos vemos, que estén bien. Pero ahí les voy a Igual enviar, usted, profe. te lo voy a enviar, va a estar súper fácil. Ya, Ya. Ya. Gracias. ya. Un abrazo, ¿ve? ¿No es tan difícil? No, esta vez no. No. Ya. Cuídense. Chao, profe, gracias. Chao. ¿Qué pasó, Estefanía? Nada.